Y feliz fin de año 2011 y muchas bendiciones en este comienzo de 2012. Y espero que hayan tenido una muy feliz Navidad llena de la presencia, del gozo, del poder amoroso de Cristo Jesús. Desafortunadamente a veces la Navidad es un tiempo de corre-corre, es un tiempo de muchas presiones, es un tiempo de mucho estrés, como se dice hoy día, ¿verdad? Pero yo espero en lo profundo de mi corazón y ruego por eso para que este tiempo sea un tiempo de veras de búsqueda de Jesús, de acercamiento a Jesús, y que en estos últimos días del año 2011 ustedes puedan acercarse a Cristo Jesús mucho más que en todo el tiempo de vida que han tenido. Y si podemos lograr eso, hermanos, estamos en el camino correcto. Estamos haciendo lo más importante de nuestra vida, que es unirnos a Cristo Jesús más y más. Poner a Jesús como prioridad en nuestra vida, poner a Jesús como el centro y el Señor de nuestra existencia. Hoy vamos a tener un programa bien especial y esperamos que ustedes reciban muchísimas bendiciones a través de este programa. Pero antes de comenzar con el resto de esta hora, yo quisiera que hiciéramos un alto en nuestro acelerado caminar diario, que descansemos en las manos poderosas y santas de Cristo Jesús. Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, vamos a orar. Padre Santo, Padre misericordioso, Padre amantísimo, Padre bueno, Padre que nunca nos abandonas. Gracias, oh Dios, por este tiempo santo que tú nos has permitido experimentar, tiempo de Navidad. Gracias, Padre Santo, porque nos has dado una y miles oportunidades para que de verdad Jesús nazca con más fuerza, con más poder en el corazón y en la vida de todos y cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, por habernos escogido a cada uno de nosotros para ser tu santa morada en nuestras vidas, Señor. Y al igual que en María Santísima, en quien moraste, también venir a nuestras vidas, oh Dios, para que nuestro ser sea como un pesebre que te reciba, Señor, como un pesebre que abra sus brazos a ti para poderte acoger, para poderte abrazar, y en ese abrazo, Señor, rendirnos, entregarnos a ti más completamente en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el regalo maravilloso del Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú has venido para darnos vida y salvación eterna. Gracias, Señor Jesús, porque tú vienes no solamente para ser tu santa morada en nosotros, pero para enseñarnos el camino que tenemos que caminar para que junto a ti, Señor, podamos ayudar a otros a hacer lo mismo, para que un día, Señor, podamos contemplarte, podamos verte, podamos experimentarte, Señor, en ese lugar maravilloso que es el cielo. Poderte ver, Señor, poder experimentar tu presencia, tu amor, tu paz en nuestra vida, de tal manera, Señor, que podamos fundirnos en ti y ser tuyos para siempre. Yo te pido, Señor, una bendición muy especial para este hijo tuyo que está viendo este programa, para esta hija tuya, Señor. En estos últimos días de año, concédenos, oh Dios, la gracia de verdad ser hombres y mujeres que optan por rendirse a ti, Señor, por ser tuyos, Señor, por caminar un camino más cerca contigo, Señor, y al igual que María Santísima, podernos revestir de ti de tal forma que podamos decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Por lo tanto, desde este momento en adelante, si vivo, viviré para Cristo, y si muero, moriré para Cristo. En la vida y en la muerte, desde ya, yo quiero ser tuyo, Señor, yo quiero ser de Cristo. Así sea, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén. Amén. Hermanas y hermanos, pues en estos días estamos, además de celebrar tiempo de Navidad y tiempo de preparación para el próximo año, para el 2012, también estamos celebrando una fiesta muy importante. Y esta fiesta de los Santos Inocentes. Y desafortunadamente, a veces este tiempo se utiliza para hacer bromas a la gente, ¿verdad? Y para decir cosas que son mentiras y para engañar a la gente. ¿Y saben de dónde viene todo eso? Del engaño que tuvo el rey Herodes cuando pensaba que matando a todos aquellos niños inocentes
iba a matar también al Salvador del mundo, iba a matar a Jesucristo nuestro Señor. Y dice la palabra de Dios, tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 16 en adelante. Herodes se enojó muchísimo. ¿Por qué? Porque los magos de Oriente le habían mentido. Le habían dicho que iban a regresar donde él para informarle todo lo que habían visto del Señor Jesús, todo lo que habían escuchado referente al Señor Jesús. ¿Y qué hicieron los magos de Oriente? Se fueron por otro camino. Realmente le mintieron, sí, pero no le mintieron, hermanos, porque cuando tú tienes un encuentro con Cristo Jesús, cuando tenemos un encuentro personal con Cristo Jesús, ya no podemos caminar por el mismo camino. Comenzamos a caminar por otro camino, ya no el camino del mundo, sino que el camino de Jesucristo, ya no el camino de la derrota, sino que el camino de la victoria, ya no el camino de la maldad, sino que el camino de la santidad. Estos hombres que conocieron a Jesús, que tuvieron ese encuentro personal con Cristo Jesús, sus vidas cambió de tal manera a través de ese encuentro que comenzaron a caminar por otro camino. Dice la palabra de Dios que ya no regresaron donde Herodes, sino que se fueron a su casa por otro camino. Pero ¿qué le pasa a Herodes? Herodes tiene preocupación y gran preocupación de que este niño que ha nacido le vaya a quitar el trono. Porque le han dicho que el que ha nacido es un rey. Y definitivamente Jesús es un rey. Jesús es más aún el único y verdadero rey. Jesús es el Señor de todo lo creado, visible e invisible. Jesús es el Señor de tu vida. Jesús es el Señor de mi vida. Jesús es el Señor de tu futuro y del mío. Jesús es el Dios y el único Señor. Y nos dice la palabra de Dios que Herodes se enfureció cuando los magos de Oriente no regresaron para informarle dónde estaba el rey de los judíos. Y dice la palabra de Dios que se dio cuenta de eso y entonces, fijándose en la fecha en que ellos habían venido donde él, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que habían nacido en Belén y en sus alrededores. Qué triste, hermano. Este hombre enfurecido, este hombre lleno de cólera, lleno de ira, lleno de celo, lleno de envidia, ¿qué es lo que hace? Utiliza su poder para violentarse en forma terrible contra los más inocentes, que son los niños y especialmente los infantes, y los manda a matar a todos. Imagínense ustedes el dolor de aquellos padres, de aquellas mamás tratando de abrazar a sus hijos para que no se los llevaran, de aquellos papás gritando y pidiendo misericordia y sin embargo no le hacían caso. ¿Cómo el ser humano puede ser de violento? ¿Cómo el ser humano puede ser de cruel? ¿Cómo el ser humano puede ser implacable en sus obras, hermanos, cuando no conocemos a Dios? Pero sin embargo nos dice la palabra de Dios que Jesús no estaba entre esos niños. Un ángel de Dios le había dicho a José, levántate y lleva a tu esposa María y a su niño a Egipto. Y así lo hicieron. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cosas grandes pasan, hermanos. Cosas maravillosas pasan, hermanos. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, nada malo nos puede pasar. Vamos a sobrepasar tormentas, dificultades, problemas y en Cristo Jesús vamos a vencer. En el nombre de Dios Altísimo vamos a vencer cuando estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios. Eso es precisamente lo que hace José. Y Herodes, que al fin y al cabo pues es un símbolo del mismo Satanás, no tiene poder contra el bien, no tiene poder contra Jesús, no tiene poder contra la Sagrada Familia. ¿Por qué? Porque la Sagrada Familia está sometida a la voluntad de Dios. Y de nuevo, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, el mal no tiene poder sobre nosotros. El mal no nos puede vencer, el mal, bendito sea Dios, no te puede matar. Nos dice entonces la palabra de Dios algo muy importante también, que si bien es cierto que el mal tiene poder para matar, especialmente cuando no estamos centrados, cimentados en el Señor, también es cierto que nosotros podemos hacer mucho para contrarrestar el mal.
Podemos hacer mucho para en el nombre de Dios Todopoderoso vencer el mal. Hoy día se siguen matando muchos inocentes. Hoy día se siguen matando muchos niños en el vientre de sus madres. Nosotros podemos hacer la diferencia, hermanos, no solamente orando para que se extermine ese crimen terrible que continúa siendo algo de todos los días en nuestra sociedad, pero hacer algo para que esta gente que aborta, esta gente que en alguna forma es cómplice del aborto, que se dé cuenta que la vida es preciosa, que la vida es creación de Dios y que al fin y al cabo la vida del ser humano es propiedad de Dios. Podemos orar, podemos hacer campañas, podemos ir a clínicas de abortos, podemos hablar con personas que están pensando en abortar, especialmente muchachas, mujeres, y hablarles de la importancia del don de la vida. Y hablarles de la importancia de que ellos tienen la responsabilidad de cuidar esa vida, porque al fin y al cabo esa vida es propiedad de Dios. Y lo otro que es importante en este tiempo, en este último tiempo del 2011, es reconocer que la vida nuestra es algo maravilloso. Es un don maravilloso que Dios nos ha dado para que lo cuidemos, hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo estás tú cuidando tu vida? ¿Y cómo estás tú haciendo para que esta vida que Dios te ha dado pueda germinar en todo el sentido de la palabra, en el camino de la santidad, en el camino de la vida, que al fin y al cabo es Jesucristo? ¿Qué podemos hacer en estos últimos días del año 2011 para que de verdad Jesús de verdad se convierta en lo más importante, en la prioridad por excelencia de nuestra vida? Podemos hacer lo que hicieron los magos de Oriente. Podemos hacer lo que hizo María Santísima. Podemos hacer lo que hizo San José. Someternos a la voluntad de Dios. Buscar la forma, con la gracia de Dios, de tener un encuentro más personal, más íntimo con Jesús. Un encuentro que nos cambie por dentro, por fuera, por arriba, por debajo, por delante, por detrás, y nos haga criaturas nuevas en todo el sentido de la palabra. Que esa sea nuestra resolución por excelencia para este principio de año 2012. Mucha gente hace muchas resoluciones y tal vez algunas de ellas son buenas. Voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar licor, voy a dejar de comer tanto chocolate. Yo no sé, cada cual tiene su resolución para el próximo año. Pero qué hermoso si tú y yo pudiéramos decir, mi vida vale un tesoro incalculable. Mi vida es una perla de gran precio en las manos de Dios. Y yo quiero esta vida que Dios me da, usarla al máximo para que cuando llegue a la presencia de Dios un día, le pueda decir al Señor, Señor, hice con mi vida cosas maravillosas. Hice con mi vida cosas grandes, Señor. Tomé la decisión de encontrarte a ti más y más. Tomé la decisión de revestirme de ti, Señor. Tomé la decisión de caminar en el camino de la santidad. Y hoy, Señor, para gloria tuya, puedo decirte, mi Jesús, soy imagen y semejanza tuya. Ya no soy yo quien vivo, mi Jesús, sino que eres tú quien vives en mí. Entonces, nuestra vida tendrá sentido, hermanos. Nuestra vida tendrá propósito, hermanos. Y el propósito y el sentido de nuestra vida será no solamente decirle a Jesús, Señor, hice cosas grandes con la gracia que tú me diste e hice que mi vida reflejara tu vida, Señor. Pero también a través de ese deseo de unirnos a Jesús, comenzando desde ya, un día vamos a estar unidos a Él para siempre. En ese lugar donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni crueldad, ni violencia, sino que gozo, amor y felicidad para siempre, que es en la presencia de Jesucristo en el cielo. Hermano, hermana, que tengan ustedes una muy feliz época de Navidad, porque continúa hasta el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Que este próximo año 2012 venga cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes y para sus seres queridos también. Y que el Señor Jesús nos revista a todos de su santa y transformadora presencia, para que más y más podamos decir, mi vida, toda tuya, Señor, en este día y cada día del 2012,
y para siempre, Jesús. Hermanas y hermanos, esa es nuestra más profunda y sincera oración en este término de 1911 y comienzo del año nuevo. Que el Señor les bendiga en abundancia. Vamos a ir a un corte, vamos a ir a una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Y bienvenidos, hermanas y hermanos, y gracias por estar con nosotros. Y cometí un terrible error, dije 1911, 2011, como que me fui para atrás en la máquina del tiempo, ¿verdad? 2011, feliz término 2011 y muchas bendiciones para el 2012. Quiero recordarles, hermanas y hermanos, que estamos en Facebook y me encantaría que ustedes se hicieran miembros de la página del Padre Pedro Núñez. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Y ahí suscríbanse a la página del Padre Pedro y constantemente le voy a estar enviando material que les va a ayudar en su crecimiento espiritual. En estos momentos, un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre, no entiendo la relación entre el libre albedrío y el destino. ¿Es correcto decir que Dios nos deja hacer lo que nosotros decidamos? Pero ¿qué pasa con aquello de que Él tiene un camino destinado para ti? ¿Qué sucede con eso de que uno propone, pero Dios dispone? ¿Quiere decir que yo no tengo poder sobre mi futuro? Cada vez que me sucede algo malo me dicen, Dios tiene algo destinado para ti. Estoy confundida. Rubí, de Tamaulipas, México. Rubí, Dios te bendice, muchísimas gracias. En Proverbios capítulo 16, versículo 1 precisamente, la palabra de Dios dice, el hombre propone, pero Dios dispone. El hombre propone, nosotros proponemos, yo quiero pues hacer mis planes, hacer mis caminos en la vida, etcétera, construir mi futuro. Pero al fin y al cabo, quien tiene la última palabra, especialmente en el momento de mi último suspiro aquí en la tierra, es Dios. Y cuando la palabra de Dios nos dice de que Dios es el que dispone, sí, somos propiedad de Dios, somos hechura de Dios, y la palabra de Dios se está refiriendo especialmente al momento de nuestra muerte. ¿Cuándo vamos a morir? Cuando Dios así lo disponga. Yo puedo tener un montón de planes, yo puedo tener un montón de sueños, de ideas, de cosas que quiero realizar, pero si Dios dispone otra cosa, ni modo, porque al fin y al cabo, yo soy hechura de Dios, le pertenezco a Dios. El destino, ¿qué cosa es? En diferencia al libre albedrío. Cuando estamos hablando del libre albedrío, estoy diciendo que yo tengo sobre mi persona cierto derecho, cierta autoridad para hacer lo que yo creo que me conviene mejor. A veces lo hago sometido a la voluntad de Dios y a veces lo hago en contra de la voluntad de Dios. Por eso la palabra de Dios en Proverbios capítulo 19 dice lo siguiente, versículo 2, de nada vale el entusiasmo si no hay reflexión, es decir, si yo no busco la voluntad de Dios. El que precipita sus pasos se pierde, es decir, el que toma sus decisiones sin contar con Dios, pues ese se pierde. Y dice, uno se arruina por su propia estupidez y luego le echa la culpa a Dios. Es decir, yo tengo la opción de tomar decisiones y de nuevo, a veces las decisiones van a ser buenas y a veces van a ser malas. Van a ser buenas si las hago de acuerdo a la voluntad de Dios y van a ser malas si las hago en contra de la voluntad de Dios. Entonces, en ese foro, en ese nivel, yo tengo potestad, tengo autoridad para tomar mis propias decisiones. Y en alguna forma sí, para forjar mi propio destino. Pero si bien es cierto que yo tengo autoridad hasta cierto punto, lo que Dios quiere para mí es que me salve. Y el destino que Dios tiene para mí, única y exclusivamente, es mi salvación. Por eso el Señor viene a darme vida. ¿Para qué? Para que yo con la nueva vida de Cristo Jesús pueda un día alcanzar la vida que es el cielo. En estos momentos tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué si Jesús le dio las llaves de su iglesia a Pedro,
¿Por qué otros apóstoles como Marcos y Santiago fundaron otras iglesias y no apoyaron a Pedro? ¿Acaso son traidores y desobedientes de Dios? Dios lo bendiga. Felipe de Los Ángeles, California. Gracias, Felipe. Desde el principio los apóstoles estaban juntos. Había unidad entre ellos. Y es una de las cosas que le impresiona a los judíos, que los veían y los escuchaban, al punto que algunos decían, están borrachos. Sí, ¿por qué? Porque están felices, están contentos. Y es que, hermanas y hermanos, Dios es un Dios de gozo. Dios no es un Dios de tristeza, de depresión, de pasividad. No, Dios es un Dios de gozo. Y cuando ellos reciben Espíritu Santo, cuando ellos reciben poder de lo alto, se llenan del gozo del Señor y están unidos, dice la palabra de Dios. Y aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice la palabra de Dios, entonces Pedro con los 11 a su lado, se puso de pie para predicar a la multitud. Pedro no estaba solo. Pedro estaba rodeado de los demás apóstoles. Pedro estaba con los 11, nos dice la palabra de Dios. También, por ejemplo, perdonen ustedes, cuando eligen a los diáconos de la iglesia, están todos reunidos. Nos dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 6, los 12 se reunieron, versículo 2, y la asamblea de los discípulos, y le dijeron, no es correcto que nosotros prediquemos la palabra de Dios y nos encarguemos del servicio. Es decir, les están diciendo a la comunidad que hay que escoger a algunos hombres que se encarguen del servicio de los necesitados. Y lo hacen de común acuerdo, están todos juntos. Sin embargo, hay una necesidad imperiosa de que los apóstoles se dividan la carga de la evangelización y unos vayan por aquí y otros vayan por allá y otros vayan por otro lado. Y así lo hicieron. Ellos sabían que su tiempo era limitado. La vida tuya y la vida mía es limitada. Y necesitamos hacer todo lo que Dios nos manda con su gracia y con su poder para cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Ellos sabían cuál era su misión. Su misión era evangelizar al mundo. Vayan, dice el Señor Jesús, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Y hagan discípulos de todas las naciones. Tenían tiempo limitado y se van a diferentes partes. Pero en ciertas ocasiones, por ejemplo, Hechos capítulo 15, se reúnen una vez más. ¿Para qué? Para hacer el primer concilio de la iglesia, que es el concilio de Jerusalén. Y entonces ahí es donde, reunidos bajo la inspiración del Espíritu Santo, toman medidas importantes en el crecimiento, en el desarrollo y en la visión de la iglesia. Pedro no estaba solo. Pedro estaba apoyado por los demás apóstoles. Hicieron muchas cosas juntas, pero también en el nombre del Señor Jesús se fueron por diferentes partes a proclamar la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el mismo Satanás. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo un amigo que hace unos días tomó una drástica decisión de quitarse la vida. No es católico, sino de la religión. Según sus pastores, por haber recibido previamente a Cristo en su corazón, ya es salvo a pesar de haberse quitado la vida. Estoy confundido. ¿Podría aclararme esto, por favor? Anónimo, desde Paraguay. Anónimo, ante todo, la misericordia de Dios no tiene límites. Y Dios busca hasta el último momento de la vida de la persona para que esa persona se arrepienta y pueda reconciliarse con Él. Ahí tenemos el caso ejemplar de Dimas, el que se conoce como el buen ladrón, ¿verdad? Que en el último momento de su vida, colgando de una cruz, le dice al Señor Jesús, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El buen ladrón se arrepiente y Jesús, en su misericordia,
lo perdona. ¿Habrá perdonado a tu amigo? Vamos a confiar en Dios, que en su divina misericordia lo haya perdonado. Pero una cosa importante, y quiero aclarar esto, y que quede bien claro, que el solo hecho de que tu amigo haya aceptado a Jesús como su Señor en un momento de su vida, ya no lo podemos considerar salvo para toda la eternidad. No. Es decir, la salvación no es un sí de un momento. La salvación es un sí de todos los días y hasta el último momento de nuestra vida. La salvación se puede perder, querido anónimo. Si nosotros pecamos y le damos la espalda a Dios, nosotros no podemos salvarnos si en ese momento nos morimos sin la gracia de Dios. Entonces es importante entender lo que dice la palabra de Dios. Si bien es cierto que la palabra de Dios nos dice que si creemos en Jesucristo vamos a ser salvos, Romanos capítulo 10, versículo 9, también San Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12, que debemos de procurar nuestra salvación con temblor y con temor. Es decir, estar conscientes de que si bien es cierto que la salvación es un regalo maravilloso de Dios, la salvación la podemos perder. Y la otra cosa que es importante, lo que dice Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13. El que persevera hasta el final, ese se salvará. La salvación no es un momento en que yo acepto a Jesús como mi Señor. La salvación es toda una vida de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, de nuestro ser, y someternos, como María Santísima y como los santos a través de la historia, a la voluntad de Dios. Les recordamos, hermanos, que estamos en Facebook y nos encantaría que ustedes se hagan parte de los suscriptores de la página de Facebook de este servidor, el Padre Pedro Núñez. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español y ahí nos encontrarán. Suscríbanse y con frecuencia les enviaré material que les va a ayudar muchísimo para acercarse cada día más y más a ese que es nuestra meta, nuestra esperanza y nuestra vida, que es Jesús el Señor. Vamos a una pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Y alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, ronco, pero aquí estamos con ustedes, hermanas y hermanos. Y de nuevo quisiera decirles que estos programas que hacemos regularmente para ustedes se pueden ver en YouTube. Y lo que tienen que hacer es ir a youtube.com/EWTN Español y ahí van a ver los programas. Pero también los tenemos y los ponemos toda la semana en la página de Facebook, así que ahí también los pueden ver. En estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, miembros de otras religiones que no son católicos no se confiesan con sacerdotes, sino directamente con Dios, y comulgan pan y vino. ¿Esa confesión y comunión son válidas? Gracias anticipadas por su respuesta. Victoria Estrella. Muchísimas gracias. Válidas no son sacramentos. Es decir, la persona que se confiesa con Dios, ¿cómo sabe que Dios lo perdona? Más aún, Victoria, ¿dónde está en el Nuevo Testamento una frase, una palabra que nos tenemos que confesar con Dios? Directamente. Eso se aplicaba en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo Testamento. Y más aún dice la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 9, si no me equivoco, vamos a ver un momentito aquí. Hebreos capítulo 10. Hablando de Jesús, dice que con Jesús el antiguo orden ya no vale. Dice, con Jesús se anula el primer orden, es decir, el Antiguo Testamento, para establecer el segundo orden, que al fin y al cabo es lo que Jesús nos viene a explicar. Y Jesús dice, yo no vengo a abolir la ley ni los profetas, pero yo vengo a dar su total realización, es decir,
Él viene a enseñarnos de verdad, en su totalidad, la manifestación de la voluntad del Padre. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento los judíos llevaban un animal y ponían la mano sobre el animal y degollaban al animal, ellos pensaban que de esa forma le estaban entregando sus pecados a Dios y esos pecados iban a la cabeza del animal y el animal era degollado como sacrificio por sus pecados y Dios los perdonaba. Pero sin embargo, ¿qué es lo que hace Jesús? Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Le da autoridad a Pedro. Le da autoridad a Pedro. Dice la palabra de Dios. Si ustedes tienen sus Biblias, Mateo capítulo 16, versículo 18, dice que Jesús le dice a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Le da autoridad a Pedro. La llave es lo que hace que la persona tenga autoridad para abrir o para cerrar una puerta. Jesús le da autoridad a Pedro para abrir o para cerrar el cielo. Le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Hace lo mismo con los demás discípulos el día de su resurrección. Sopla sobre ellos. Evangelio según San Juan, capítulo 20. Y les da poder para atar o para desatar. Nunca jamás en la vida se había escuchado la voz de Dios que le dijera a alguien, yo te perdono. Por primera vez, Jesús se lo dice al paralítico, Evangelio según San Marcos capítulo 2, Evangelio según San Mateo capítulo 9, levántate y anda, tus pecados te son perdonados. Y eso es precisamente lo que el sacerdote, en el nombre de Jesús, quien tiene la autoridad, Jesús, no el sacerdote es simplemente un medio, un instrumento. Le dice al penitente, levántate, tus pecados te son perdonados. Y el penitente puede salir del confesionario sabiendo, sin lugar a dudas, que Dios ha hablado y le ha dicho, tus pecados te son perdonados, vete en paz. En estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué Abraham, Moisés y el rey David, entre otros personajes del Antiguo Testamento, no son considerados santos de la Iglesia Católica si estos fueron grandes hombres ante Dios? Muchas gracias. Dios lo bendice. Gabriela de Colombia. Gabriela, muchísimas gracias. Los santos que la Iglesia proclama santos son personas o que han estado muy cerca de Jesús, como por ejemplo Juan Bautista, o personas que han recibido el bautismo y que por lo tanto pues han sido injertados en Cristo Jesús, como dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6. Estas personas pues por supuesto no solamente es importante que hayan sido bautizadas, pero tienen que dar ejemplo de vida cristiana. Y por eso la Iglesia proclama santos, es decir, hombres y mujeres que han dado ejemplo de vida cristiana. Hay personas, por ejemplo, como los santos inocentes, que no fueron bautizados. Pero sin embargo, la Iglesia considera que su martirio fue suficiente para recibir el Espíritu Santo. Es decir, a través de su dádiva, de su vida, ellos fueron martirizados y por lo tanto es un bautismo de martirio. Y por lo tanto se proclaman que son santos porque tomaron el lugar de Jesús muriendo para que Jesús tuviera vida. Muchas personas que no son bautizadas, pero que mueren por la fe, pues son considerados santos. ¿Por qué? Porque han hecho lo mismo que Jesús ha hecho por ti y por mí. Dar su vida para que otro, en este caso tú y yo, tengamos vida y salvación eterna. En el caso de los santos inocentes, murieron en el lugar de Jesús, para que Jesús pudiera seguir viviendo y continuara su misión hasta el fin de sus días, cuando ascendió a los cielos. Ojalá que esta respuesta te haya ayudado. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, no entiendo por qué,
Si el Papa es el representante de Jesús en la tierra, se rodea de guardaespaldas, que muestran una falta de respeto y espiritualidad total, tratando como animales a las personas que intentan saludar al Santo Padre. Me pregunto, si el Papa tiene la más grande presencia de Dios en él, ¿por qué temer? Tiene el escudo más poderoso, ¿por qué entonces no ser un verdadero testigo de la vida de Jesús? Más allá de tener el poder de la Iglesia, ¿qué tipo de poder intentamos demostrar? ¿El de los hombres o el de Dios? Elena. Elena, yo creo que hay como que dolor, tal vez un poco de enojo en tu corazón. Tal vez fuiste a Roma o viste al Papa cerca de ti, tal vez los guardaespaldas pues no fueron las personas más corteses o las personas más sensibles a tu deseo de acercarte a Él. Y por eso pues te pido disculpas, porque tenemos que siempre mostrar nuestra calidad de cristianos. Pero también tenemos que recordar que el Papa es un escogido de Dios, es un ungido de Dios muy especial. Y por lo tanto tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo. Y no solamente protegerlo de las personas que le quieren hacer mal. Acuérdense de Juan Pablo II, lo que le pasó, que no tenía suficiente seguridad policíaca y pues atentaron contra su vida y por poco lo matan. Es decir, tenemos que cuidar a esa persona, porque al fin y al cabo, esa persona es el vicario de Jesucristo, representa a Dios aquí en la tierra. No que sea Dios, pero representa a Jesucristo aquí en la tierra. Es el vicario, es decir, es el asistente por excelencia de Jesús aquí en la tierra. Hay que cuidarlo. Y lo segundo, tenemos que cuidarlo no solamente por la gente que le quiere hacer daño, que le quiere hacer mal, pero también por la gente que con las mejores intenciones, con mucho cariño, con mucho amor, se abalanzan en contra del Papa y lo pueden lastimar. Y hasta lo pueden herir de tal manera que lo pueden matar. Es decir, cuando la gente está en una especie de euforia, pues no se da cuenta ni lo que hace. Y la gente quiere acercarse y mientras más se acercan, pues el pobre hombre queda aplastado. Entonces, de ahí la importancia que tenga guardaespaldas, y no tanto por su seguridad personal, aunque es importante eso, pero también por lo que él representa. Yo quisiera que esto que estás diciendo tú, que nos aplicáramos todos nosotros, porque si bien es cierto que los guardaespaldas tienen que dar siempre el mejor ejemplo cristiano, aunque tienen que cuidar y proteger al Santo Padre, también nosotros tenemos que dar el mejor ejemplo cristiano. Y especialmente en este tiempo en que nos acercamos a fin de año 2011 y nos preparamos para comenzar el 2012. ¿Qué clase de ejemplo estoy dando yo? ¿Estoy realmente reflejando la presencia de Cristo Jesús a las personas que se acercan a mí? Y no solamente cuando las cosas me van bien, pero también cuando estoy enfadado, cuando estoy enojado, cuando estoy hasta aquí de problemas y de trabajos y cosas así. ¿Puedo yo, a pesar de todo eso, ser benevolente, ser amable, ser amoroso con otras personas? Ojalá que sí. Hermanas y hermanos, me encantaría que ustedes se hicieran miembros de la página de este servidor, Padre Pedro Núñez, en Facebook. Y todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Y regularmente les estaré enviando material que les va a ayudar a caminar en el camino de la santidad. Vamos a una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, no se vayan, quédense con nosotros. Y alabado sea Cristo Jesús, sin voz, ronco, apaleado pero en victoria. Bendito sea Dios. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a este programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Acuérdense que estos programas se pueden ver en YouTube. Y para ver estos programas vayan a youtube.com/EWTN Español. En estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, pertenezco a un grupo de oración y a los jóvenes que reclutamos les parece aburrido. ¿Cómo podemos despertar la fe en aquellos que no tienen la costumbre de rezar y de orar a Dios? También quisiéramos alimentar nuestra fe
y aumentar el poco conocimiento que tenemos acerca de la Iglesia y su historia. Cuando nos encontramos con los grupos protestantes, me da vergüenza reconocer que no tenemos muchos argumentos para defender nuestra creencia católica. Le agradecemos de antemano por su respuesta, Grupo Alegría. Grupo Alegría, pues a ser alegres en Cristo Jesús. Primero que todo, muchísimas gracias por la honestidad con que están exponiendo su situación. ¿Qué hacer cuando uno no sabe? Aprender. No nacemos sabiendo y nunca es tarde si la dicha es buena. Entonces, si hay que aprender, pues hay que aprender y tomar en serio nuestro aprendizaje. La palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si yo les preguntara a ustedes, ¿están ustedes salvos? ¿Qué dirían ustedes? Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién creó el mal? ¿Qué dirían ustedes? Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién es Dios? ¿Qué dirían ustedes? Preguntas que tenemos que saber. Y preguntas que tenemos que saber no solamente para nuestro bien, pero también para ayudar a nuestros hermanos a conocer la verdad que al fin y al cabo es Jesucristo. Y para eso tenemos programas como estos. Pero este programa, aunque yo creo que es una bendición realmente, pues no puede ser lo único que nos sostenga en la fe. Necesitamos otro tipo de material. ¿Por qué no hablar con el sacerdote de la parroquia de ustedes y pedirle que comience una clase de Biblia? O que tal vez comience una clase de apologética cristiana. Que ustedes tengan la oportunidad de hacer todo tipo de preguntas y que ustedes vayan con sus lápices y sus papeles y sus máquinas de grabar y que ustedes puedan recibir toda esa información y después irla digiriendo poquito a poco en casa. Así que ojalá que ustedes pues se dediquen al aprendizaje de la palabra de Dios y de la doctrina de la Iglesia Católica. Es básico, porque de esa forma ninguna persona, ningún viento de doctrina nos puede arrastrar hacia el error, como dice San Pablo. Estaremos firmes, fortalecidos en ese en quien todo lo podemos, que es Jesús el Señor. En lo que se refiere a los jóvenes, pues yo creo primero que todo, usted tiene que hacer con toda honestidad un acto de examen, un examen de dónde están ustedes. Realmente el grupo de ustedes, que se llama Alegría, es un grupo de gozo, es un grupo de alegría donde se manifiestan los dones del Señor, donde hay presencia de Dios, donde hay poder de Dios, donde se lee la palabra de Dios con autoridad, con convicción. ¿O es simplemente un grupo que se ha convertido en una rutina, en algo cómodo y pues por lo tanto ustedes están tranquilos, pero realmente no pasa nada como que poderoso que la gente puede decir, caramba, yo quiero pertenecer a ese grupo? Es importante que ustedes estén conscientes que se puede hacer mucho más todavía y pedirle tal vez consejo al párroco, pedirle tal vez consejo a otras personas, qué se puede hacer para que nosotros estemos impregnados del poder y del gozo y la presencia del Espíritu Santo, para que demos a otros lo que tenemos. Con relación a los jóvenes, pues usualmente los jóvenes viven en una sociedad demasiado apurada, demasiado apresurada, y hay pues muchísimas opciones que tienen los jóvenes para divertirse hoy día. Una sugerencia que yo quiero pues darle a ustedes es que hablen de nuevo con el sacerdote de ustedes, con el párroco de ustedes, a ver qué posibilidades hay de formar un grupo de jóvenes, que ustedes en alguna forma estén conectados con ellos, pero que tengan sus propios líderes jóvenes y que ellos se puedan sentir a gusto con ellos, compartiendo sus necesidades, sus problemas y también su visión de lo que realmente ellos necesitan para fortalecer su espíritu. Vamos a estar orando mucho por ustedes y ojalá que algún día nos puedan decir, tenemos un grupo de jóvenes que está lleno de la presencia y del poder de Cristo Jesús. En estos momentos, otro correo electrónico, adelante por favor. Padre Pedro, soy una persona muy católica y quisiera saber, ¿cómo puedo luchar contra el rencor? Sé que no está bien y por eso hago el intento, pero es muy duro. Yo diría que es lo más duro de nuestros pecados y sé que debo de estar bien con mi prójimo. Por favor, deme un consejo. Muchas gracias, Felipe Plata, Valle del Cauca, Colombia. Felipe, gracias. Y de nuevo, gracias por tu honestidad, hermano. Una de las cosas más
esclavizantes que tenemos es el rencor. Y al fin y al cabo es la incapacidad de perdonar a la persona que nos ha herido. ¿Qué es lo que sucede como resultado, Felipe? Nos vamos agriando. El corazón se va haciendo cada vez más duro, más insensible. Y no solamente insensible hacia otras personas, pero insensible hacia Dios. Nos vamos enfriando en la fe. Nos vamos sintiendo que al fin y al cabo no siento nada, no experimento presencia de Dios por ninguna parte y la tendencia muchas veces es darnos por vencido. ¿Qué hacer ante el rencor? ¿Qué hacer ante la falta de perdón que al fin y al cabo nos pasa a la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué Jesús haría en tu situación, Felipe, y en la mía, cuando yo siento que alguien me ha lastimado tan profundamente que no lo quiero perdonar? ¿Qué hacer? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué nos dice Jesús? Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 44. Jesús dice: amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Tremenda receta, Felipe, para ti, para mí, para todos nosotros. Cuando sentimos rencor, rechazo, cuando sentimos que nos han herido tan profundamente que no tenemos deseos de perdonar, Jesús nos dice: hagan esas dos cosas. Oren por ellos y ámenlos. Es decir, busquen la forma de que ellos puedan ser felices. Y la mejor forma de que ellos puedan ser felices es deseándoles el bien y haciendo todo lo que podemos dentro de nuestras posibilidades sin tener que estar con ellos, para que ellos puedan ser las mejores personas que pueden ser. Y lo mejor que podemos hacer por ellos es orar por ellos. Y si en algún momento necesitan de nuestro servicio, estar dispuesto a darlo. De esa forma vamos a estar en paz y ese rencor va a desaparecer, te lo prometo, en el nombre del Señor Jesús. Tenemos muchísimas llamadas por teléfono. Tenemos de Agustín de Sousa, de Venezuela, que pregunta: si Dios quiso todas las cosas que fueran buenas, ¿por qué nos dio libre albedrío? Si con el libre albedrío el hombre ha matado, ha hecho mucho daño, ¿por qué Dios, si lo sabe todo, permitió que tuviéramos libre albedrío? Porque dice la palabra de Dios, Agustín, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Y al ser creados a imagen y semejanza de Él, tenemos la libre decisión en nuestra vida. Tenemos la opción de decidir. Y Dios quiere que decidamos por el amor. Dios quiere que decidamos por su camino. Y tanto así que el Señor nos dice, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, escoge el bien, escoge la vida. Pero si tú escoges el mal, es tu decisión. Cuando tú tuviste a tus hijos, yo estoy seguro que tú tienes hijos, los trajiste al mundo, ¿para qué? Para que fueran hombres de bien. Y querías lo mejor para ellos. Pero si ellos escogen el mal, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué haría Jesús? Como el buen pastor que se va tras la oveja perdida. No la deja. Sigue buscándola hasta que la encuentre. Y después la pone sobre sus hombros y la lleva al redil. Jesús nos ha dado a nosotros una misión también. Ser esos pastores que vayan a buscar las ovejas perdidas, para que ellos, conociendo a Cristo Jesús, a través de nuestras vidas vividas para Jesús, a través de nuestras vidas vividas en santidad, ellos recapaciten y comiencen a vivir el camino del amor. Podemos ver el mundo desde dos perspectivas y decir: el mundo está perdido, no se puede hacer nada, hay violencia, hay crimen, hay discriminación, hay odio, hay matanza, hay muerte. O podemos decir: tenemos un mundo que evangelizar para Cristo Jesús.
Y a medida que nosotros tomamos la decisión de vivir seriamente y responsablemente nuestro cristianismo, es que vamos a poder ayudar a otros a que hagan lo mismo. Y un día, dice la palabra de Dios, ya no habrá más rencor ni más odio, sino que habrá armonía y paz y amor en todo el monte santo de Dios, es decir, en el mundo entero. Que en este final de año y comienzo del 2012, esa sea nuestra meta. Así sea. Tenemos de Diana, Puerto Rico, dice que ella hace 10 años se consagró al Inmaculado Corazón de María y quiere saber si amar tanto a la Virgen es un pecado. Diana, ¿cómo amará Jesús a su madre? Qué hermoso si nosotros también pudiéramos amar a María Santísima con el corazón de Cristo. Pero que tu amor por excelencia, tu amor prioritario, sea siempre Dios, sea siempre Cristo Jesús, como al fin y al cabo fue el amor de María Santísima hacia su Hijo, que también era su Señor. Les recordamos, hermanas y hermanos, que estamos aquí por gracia a Dios y por el apoyo de todos ustedes. Gracias por sus oraciones y gracias por el envío de sus donaciones para que este ministerio pueda seguir llevando al mundo en este 2012 la palabra de Dios. Que el Señor va detrás de ustedes, delante de ustedes y sobre ustedes para que les bendiga en abundancia. Muchísimas felicidades en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Feliz 2012 y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.